Gracias. 7:29 en la mañana. Desde este punto vamos a dar la bienvenida ya al ministro de Trabajo, a Luis Arturo Poveda. Señor ministro, buenos días. Desde el foro principal de Televicentro le saluda en la ciudad de Quito Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a conversar con usted de algunos temas de interés ciudadano. Ante todo, un abrazo grande, que el día sea bueno en este jueves 2 de julio, señor ministro. Entremos a materia. Hasta hoy, ¿cuántos contratos de trabajo terminados y cuáles fueron las causas de estas mismas terminaciones? Señor ministro, adelante. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Hasta el momento tenemos que han terminado 229.892 contratos individuales de trabajo por distintas causas, como es despido intempestivo. Por despido intempestivo, que es pues la decisión unilateral del empleador de dar por terminado un contrato individual de trabajo. ¿Qué porcentaje es este, señor ministro, del despido? Este porcentaje es 20.716, el número de contratos terminados. Luego tenemos, por esa aplicación del numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, que es 19.834, el famoso exactamente, que estuvo vigente hasta el 21 de junio del presente año. Y luego tenemos que la gran mayoría de los contratos individuales de trabajo que han terminado por acuerdo de las partes, conforme reza el numeral segundo del artículo 169 del Código del Trabajo. Y por otras causas, 59.808. Entre otras causas están por las causas legalmente previstas en el contrato, por estar dentro del plazo de prueba, por la conclusión de la obra o materia del servicio. Ya. Complicado el trabajo en esta temporada de pandemia del Ministerio de Trabajo, señor ministro. ¿En cuánto ha caído el empleo en el país con este drama? ¿En cuánto ha caído? Bueno, pues como usted conoce, pues el empleo adecuado está en 3.120.000 y más o menos ha caído en un 7% en lo que va de la pandemia del 11 de marzo del presente año. Y el asunto de la terminación de estos contratos, si bien es cierto que una de las labores principales del Ministerio del Trabajo es preservar la fuente de trabajo y la sostenibilidad de las empresas, pero tenemos en el caso del despido intempestivo, lógicamente ahí existe una condena. Si el empleador terminó por esa causal, digamos por esa decisión unilateral y que se encuentra debidamente registrado en el Sistema Único de Trabajo, entonces tiene que pagar la condena, que es la indemnización establecida en el artículo 188 del Código del Trabajo, conjuntamente con el 185, que es la bonificación por desahucio por cada año de servicio. Y la indemnización va de 3 a 25 remuneraciones en base a la última remuneración que estuvo percibiendo el trabajador al momento que se produjo tal acontecimiento. Entonces, en ese sentido, no tenemos problemas porque paga la indemnización. El asunto, como usted dice, y lo puntualizó muy bien, es en el artículo 169, numeral 6. Si bien es cierto, esta es una causa legal para terminar un contrato de trabajo, que no genera ni siquiera la bonificación por desahucio, porque lo único que se paga al trabajador son sus derechos adquiridos que ya están ganados, como ser algún sueldo que esté pendiente de pago, algún derecho a una parte proporcional a las vacaciones, 13º, 14º, es decir, no genera ninguna situación. De ahí que hay ciertos empleadores que en su momento no supieron aplicar bien esta norma de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita el trabajo, como ser un incendio, una guerra, una plaga de campo o cualquier otro acontecimiento que no se pudo prever y previsto no se lo pudo evitar. Entonces ahí está el gran problema, y en esa situación estamos como Ministerio del Trabajo actuando día a día. Estamos activados a través del centro de mediación que se encuentra debidamente registrado y aprobado por el Consejo de la Judicatura, en donde nosotros como Ministerio del Trabajo, como le vuelvo y le repito, una de las razones de ser el Ministerio es la sostenibilidad del empleo, la estabilidad laboral.
ante esta situación estamos haciendo mediación entre empleadores y trabajadores, que nosotros planteamos como primer punto el reintegro de los trabajadores, y hemos tenido muchas respuestas favorables de los empresarios, donde nos han indicado de manera formal y expresa que ellos lo harán, volverán a contratar sus servicios lícitos y personales tan pronto se reanudan las actividades de su negocio, empresa o industria. Pero eso hablamos de buena fe, ministro, ¿no? Claro, eso es buena fe. Claro, y esto para que tenga este documento el valor legal y eficacia jurídica. Esto es, de sentencia de última instancia pasada en autoridad de cosa juzgada, tiene que ser celebrado ante el centro de mediación y suscritos por las partes. Entonces, en eso estamos dedicados como Ministerio del Trabajo, porque recuerde usted que cuando el señor presidente de la República dio su informe a la Asamblea Nacional el 24 de mayo del presente año, él dijo que su último gobierno se iba a basar en 4 ejes. Que lo tenemos muy presente. Salud, alimentación, empleo y dolarización. Entonces nosotros como Ministerio de Trabajo estamos enmarcados en el tercer eje. Por eso es que a través del Centro de Mediación y a través de todo el equipo del Ministerio del Trabajo estamos día a día llamando al diálogo. ¿Cuántos juicios tiene el Ministerio atendiendo diariamente, señor ministro? Juicios, bueno, nosotros no llevamos los juicios. Bueno, en este caso, pues, las demandas establecidas que luego pueden caer en juicios. Estamos entre 20, 30, 40 por día tratando de llegar al acuerdo, y hemos llegado a acuerdos. Ya estamos sobrepasando los 500, tenemos para esta semana proyectados otro gran número de audiencias de mediación, porque eso nos corresponde a nosotros como ministerio. Claro. Ustedes son mediadores en definitiva. Laboral. Y siempre enmarcado dentro de las normas constitucionales y legales, porque no se puede tampoco, por llegar a un acuerdo, perjudicar los derechos del trabajador. Toda vez que eso está clarísimo. Ministro, ¿cuáles son las ciudades, y hablando de empleo, que han perdido todo esto? ¿Cuáles son, en el Ecuador usted debe tener monitoreado, cuáles son las ciudades más afectadas con este tema del desempleo, de las, en este caso, separaciones voluntarias o acuerdos, o sencillamente aplicados a este famoso las ciudades 169. Más que tenemos es la provincia del Guayas, Pichincha y Azuay. Esas son las 3 provincias. Exactamente, donde está el mayor número que se han terminado los contratos individuales de trabajo. ¿Y el subempleo y el empleo informal, cómo ha crecido? ¿Qué monitoreo tiene el Ministerio del Trabajo frente a esto? El empleo y el subempleo, pues, informal ha crecido. Estamos más o menos en 4.600.000 del PEA. Entonces, eso es totalmente terrible en una situación que vivimos en una crisis sanitaria, económica y social. Entonces tenemos que también enfocar, y valga la oportunidad para indicarle a usted que estamos reunidos constantemente en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Social, que es un consejo tripartito formado por empleadores, trabajadores y el Ministerio del Trabajo, que preside dicho consejo, y en donde como ministro de Trabajo y presidente les he indicado a los señores miembros del consejo: dediquémonos por el momento a un solo punto a tratar, ¿cuál es? La preservación de la fuente de trabajo y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, ministro, y a eso mismo, ¿cómo está la seguridad del trabajo con esta pandemia? ¿Cuáles son los mayores problemas que ha detectado el ministerio, tanto para los empleadores como para los empleados? Yendo eso, eso es lo que está diciendo. Claro, bueno, entonces hemos nombrado una comisión técnica para que ellos, tanto conformada por 2 miembros de los trabajadores y 2 miembros de los trabajadores, para que a través de la mesa técnica nos den soluciones. Y una vez que nos den soluciones, nosotros hacer conocer a la ciudadanía, porque esa es la principal tarea. La principal tarea ahorita es preservar la fuente de trabajo.
no Pero hacer... ¿cuáles son los problemas, ministro? ¿Qué problemas tienen las empresas, los empleados o los empleadores? Pues, bueno, estamos en una pandemia. Las el empresas tiene que ver el Estado. A ver, el problema de las empresas es que, como usted conoce, han estado cerradas por más de 70 días. Al estar cerradas las empresas, como consecuencia no ha habido producción. Al no haber producción, no ha habido liquidez. Al no haber liquidez, ¿cómo cubren las nóminas, pagos a la seguridad social, a los proveedores, materia prima, etcétera, etcétera? De acuerdo. Entonces, pero tenemos herramientas que podemos sostener nosotros el trabajo. Herramientas que se encuentran claramente determinadas en nuestra legislación laboral, como es la reducción de la jornada. En vez de laborar 40 horas, laboran 30 horas a la semana, es decir, de 8 horas diarias, que es la jornada ordinaria, laboran 6 horas diarias. Pero, por supuesto, hay un 25% de la reducción de la jornada y una reducción del 16% del salario. Pero a cambio está asegurado su puesto de trabajo, está asegurada la seguridad social y los otros beneficios de ley. Eso es muy importante y sabemos que esto es por la emergencia que estamos viviendo. Una vez que se vuelva a la normalidad, entonces ya volverán a laborar en jornadas ordinarias, que de 8 horas diarias y 40 horas hebdomadarias. A ver, ministro, ahí paremos. Usted dice cuando estemos en la normalidad. Como Ministerio de Trabajo, ¿qué le ha dicho el COE? ¿Qué sabemos cuándo la proyección, no le digo fecha, la proyección de lo que usted está diciendo? Bueno, la proyección siempre va subiendo paulatinamente. En el tema de Quito sí tenemos un problema porque ahí se han reanudado las actividades estando en amarillo con un aforo del 25%. ¿Por qué? Para evitar el contagio, porque una de las circunstancias por las que vive el país y la función del Ministerio de Trabajo a través del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es la preservación de la salud de los trabajadores. Esto es, que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, además de que se cumpla con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, porque hoy por hoy esa es la vida de los trabajadores. Además, los empleadores, a través de su técnico de seguridad y salud en el trabajo, está en la obligación, de acuerdo a lo que nosotros hemos indicado, de que tiene que hacerse la prevención día a día, dar capacitación por lo menos de 5 a 10 minutos antes del ingreso de los trabajadores a laborar. Eso es muy importante para que hacer conciencia, que el trabajador se vaya disciplinando, que tiene que cumplir con los protocolos de ¿esto se está controlando, en beneficio de él y de su familia? Ministro, ¿esto está controlando? Lo que está diciendo, 5 minutos antes, todo esto se está realizando. Controlando, estamos haciendo nosotros personalmente las inspecciones en sitio. Hemos viajado a distintas ciudades del país y estamos nosotros activados en el sentido de que se cumplan estos protocolos, como es el distanciamiento social, que es muy importante, el lavado de manos, las mascarillas, los implementos de seguridad. Todo lo establecido. Pero, ministro, no me ha dicho, ¿en qué dice la prohibición? ¿6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Hay alguna prohibición? Bueno, la normalidad se la va dando poco a poco a medida como va el semáforo, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, en Quito, estamos en una situación donde está el contagio. Lo tengo claro, ministro. Usted me acaba de decir del tema de la... Entonces, en otras provincias se está ya llegando a la normalidad. Va a demorar entre 3, 4, 6 meses. Eso no lo podemos predecir. Ojalá pues los científicos encuentren el medicamento adecuado, la vacuna, y ahí volveremos 100% a la normalidad. ¿Sabe por qué, pero ministro, le digo poco esto? A poco porque se tiene que en la mediación el aparato productivo.
Claro. A ver, ministro, yo le decía esto porque en la mediación en la cual, de acuerdo a este famoso artículo 169, ustedes lo que buscan es preservar el empleo. Al llegar a un acuerdo con el empleador que tuvo que cerrar su empresa o aplicar este artículo, y hay la buena fe que dice cuando retornemos. Entonces la pregunta es, si retornamos en 6, 7, 8 meses, ¿de qué vive la gente? A ver, en primer lugar, pues ellos se les ha liquidado lo que les corresponde de ley, como yo les dije, pero a su vez se está volviendo a contratar poco a poco de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos del empleador. Hay días que contratan, ingresan 10, 15, todo, y así sucesivamente, porque es lo que justamente se ha logrado con estos acuerdos. Y estos acuerdos por lo menos, ministro, se está logrando acuerdos para preservar los empleos de cierto sector. El sector público se están haciendo separaciones, señor ministro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se está ejecutando esto? ¿Por qué se lo está haciendo? En el sector público, pues se están dando por terminados los contratos ocasionales, contratos provisionales, nombramientos provisionales, declarando desiertos los concursos, y en los nombramientos permanentes, lógicamente, esta situación, ellos reciben un pago de una indemnización que corresponde a 5 salarios básicos por cada año de servicio, hasta un límite de 30 años, es decir, 53.100, toda vez que este cálculo se lo hace en base al salario unificado que estuvo vigente en el año 2015, que es 354, multiplicamos por 5, 1.770, por 30, 53.100. Esto se lo hace con el fin de la optimización del Estado. ¿Y cómo se lo hace? A través de estudios, evaluaciones técnicas de parte de las UAT, de las unidades administrativas de talento humano de cada institución. Ministro, considerando el tema de los despidos en el sector público, topemos el tema de TAME. ¿Cómo ustedes han evaluado el tema y los despidos que ya se han hecho efectivos? Esta semana se hizo público pues cartas en las cuales hacían despidos intempestivos al personal de TAME. Bueno, el personal de TAME que están sujetos al Código del Trabajo, empresas públicas, tiene que pagarse las indemnizaciones que por ley y contratación le corresponden. Justamente en esos trámites estamos, para efectos que el Ministerio de Economía asigne los fondos e inmediatamente pagar lo que por ley y por el Código del Trabajo tiene que ser pagadas las indemnizaciones, porque eso está sujeto justamente a la legislación laboral. En caso, ministro, usted topó un tema ahorita muy interesante, en el tema de los despidos. En caso de que el empleador no tenga el dinero para pagar de los despidos a los empleados, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, el gobierno, en el caso de la supresión de puestos de trabajo, es una terminación del puesto de trabajo y de la partida. Entonces, tiene que, una vez que termina ese contrato, digamos, ese nombramiento permanente, tiene que ser pagado dentro de los 3 días. Así lo establece la normativa. Y en dinero efectivo, pues, tiene que ser a través de cheque, pero inmediata, no a través de bonos, no a través de bonos. Ojalá les llegue. Claro, sí, usted sabe con los problemas que hay ahora. Si no les llega, siguen trabajando los servidores públicos, porque así lo establece. Una vez que ellos ya reciben dentro de los 3 días que se suprime el puesto de trabajo de su nombramiento permanente, tiene que recibir su liquidación. Caso contrario, pues no puede retirarse de la institución. Qué difícil y complicado en esta época de pandemia y con tantos desempleados en el país y el problema de las empresas, ministro, hacer cumplir la ley. Le quiero preguntar, ¿se mantiene la cifra de los 500,000 empleos que se ha preguntado que se puede perder en el país, o ha bajado esta cifra? Bueno, nosotros, como usted ve, pues estamos en 229,000, que estamos en julio, ¿no? Pero nuestra labor, nuestra misión y las directrices que hemos dado a todos los funcionarios del trabajo, que a toda costa
mantengan el diálogo social bipartito y tripartito con el fin de preservar la fuente de trabajo y la sostenibilidad de la empresa, para que así pues no llegar a una crisis social. Y lógicamente a través de las 7 regionales que tiene el Ministerio de Trabajo están actuando de esa manera, y nosotros tenemos toda la documentación, todos los documentos donde se plasman los acuerdos a través del centro de mediación. A trabajar duro, ministro. Hay mucho que hacer en favor del pueblo ecuatoriano, sobre todo las personas que han perdido su empleo injustamente. Hay que ser dolientes de ellos y encontrar lo que usted dice. Yo comparto el diálogo para que el futuro sea mejor de lo que este presente medio negro que estamos viviendo. Gracias al ministro de Trabajo. Estamos totalmente de acuerdo, y esa es una de las grandes preocupaciones del Ministerio del Trabajo, y no parará, estará siempre día a día luchando por preservar la fuente de trabajo y en diálogos sociales permanentes. Gracias, ministro. Esta es nuestra misión, y gracias por la entrevista también. Gracias, ministro. Un abrazo grande, que tenga un buen día. Luis Arturo Poveda, el ministro de Trabajo, acá en nuestra mesa de redacción. Tiempo de ir para una pausa, nosotros ya venimos.